Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un repaso de la situación de los índices internacionales más importantes. Vamos a empezar por la bolsa europea y dentro de la bolsa europea por el índice alemán, que no es de los peores de Europa, pero en lo que llevamos de años lleva perdido alrededor de un 7%. Bueno, ahora mismo está en inercia, en una tendencia alcista de corto a medio plazo. Vemos los mínimos y máximos crecientes. Y el último mínimo relevante está aquí, en los 11.597. Mientras no pierda este mínimo, podemos decir que está en tendencia alcista de medio corto plazo. Si pierde este mínimo, pues yo estaría atento a una corrección a zona Fibonacci, entre el 38,2 y el 61,8. En esta zona, si forma alguna figura o señal alcista, pues lo estaría vigilando para compras, pero tiene que darse alguna señal alcista, no porque llegue a esta zona vamos a comprar. Bueno, esto respecto al DAX. Si nos vamos al índice francés, al CAC 40, bueno, pues en el CAC aquí la situación es peor que en el DAX, porque todavía no hemos superado el 61,8% de toda la caída. Fijaos que justo desde aquí viene la corrección y en eso está el índice, en a ver si es capaz de superar el 61,8% y la media de 200 sesiones, que está en fase descendente bajista. Entonces, si supera esta zona de 61,8%, seguramente venga un tramo de subidas, y si pierde, ahora el soporte relevante sería esta zona. Si pierde esta zona, lo más probable sería ver más caídas. Fijaos que aquí era resistencia y aquí empieza a funcionar de soporte. Ahora habrá que estar pendientes de si respeta esta zona. Y aquí podríamos trazar un Fibonacci. La siguiente zona importante sería esta, conformada por el último mínimo relevante importante más el 61,8% de toda la subida. Bien, eso respecto al CAC. Nos vamos al FTSE. Respecto al FTSE, pues tampoco es un índice que esté muy fuerte. Vemos que todavía no ha superado el 61,8% de toda la caída. Está chocando contra la media de 200 sesiones. Y veremos si es capaz de superar este máximo. Este máximo es importante, pero antes de ello va a tener que superar la media de 200 sesiones, que está funcionando como resistencia. Podemos trazar aquí un Fibonacci de lo que llevamos de subida, y ahora mismo está en el 38,2 de la subida desde mínimos del año. Si corrige un poquito más y supera este máximo, pues activaría un segundo impulso Fibonacci. Ahora, para ello primero tendría que superar la media de 200 sesiones, que no va a ser una cuestión sencilla. Ahora nos vamos al IBEX, el peor índice de Europa. Bueno, aquí ya lo hemos analizado en las últimas semanas, pero esta semana ha dado una señal bajista. Aquí lo vemos, que ha roto el soporte conformado por la zona sombreada amarilla, que decíamos que era importante que no perder esta zona, y a partir de ahí estamos viendo más caídas. Aquí había activado un doble suelo, una especie de doble suelo, pero también habíamos dicho que la forma de activarlo no era la más bonita precisamente. Aquí lo activo con una vela doji que marca indecisión. A partir de ahí vino la corrección, y la semana pasada habíamos dicho que esta vela que no era para nada positiva.
incluso podíamos trazar una directriz que unía máximos que actuaba como resistencia. Ya decíamos que no era un índice que estuviera bien, de hecho es el peor índice de Europa, y de los importantes es de los peores. Entonces, ya aquí no estaría buscando compras, en índices más que tengan mejor aspecto, como el Nasdaq. Entonces, ¿qué podemos esperar del IBEX? Pues ahora mismo la situación no es para nada buena. El siguiente escalón lo tenemos aquí. Bien, podríamos trazar desde aquí un posible primer impulso, pero vamos, el 61,8 queda un poquito por encima de este escalón. Ahora, lo más probable es seguir viendo caídas. Y cuidado que no perdamos los mínimos del año. Como perdamos los mínimos del año, esto se pondría bastante peligroso. Bien, ahora nos vamos al Eurostoxx. Bueno, el Eurostoxx está en una situación similar a la del DAX. Está un pelín por debajo en cuanto a rentabilidad, pero la situación es bastante similar. Tenemos aquí el último mínimo, está haciendo mínimos y máximos crecientes. El último mínimo relevante sería esta zona, este nivel. Si pierde este nivel, pues habrá que estar atentos a una corrección a zonas Fibonacci. Y a partir de ahí ver si se produce alguna señal alcista o algo que invite a retomar la tendencia alcista. De momento está haciendo mínimos y máximos crecientes, y el último mínimo relevante sería este. Ahora, al MIP nos vamos. Índice italiano. Bueno, el MIP italiano está un poco más peligroso que el Eurostoxx y que el DAX, porque fijaos justo donde se frena, en el 61,8%. Desde ahí viene la caída. Ahora, hay que estar pendientes también del último mínimo, que sería este, en torno a los 13.308 más o menos, sería esta zona. Si pierde esta zona, pues hay que estar pendientes, que además coincide prácticamente con el 38,2% de lo que llevamos de subida. Sería muy importante, para pensar en más alzas en este índice, la superación de este nivel. Ahora, nos vamos a índices americanos. SP500. El SP500, que ha tenido una recuperación prácticamente en V. Hay que estar atentos de una corrección a posible zona Fibonacci, y a partir de ahí vigilar compras. El último mínimo relevante lo tiene en los 2.965 puntos. Nasdaq 100. Bueno, estamos ante el índice con mayor rentabilidad en lo que llevamos de año, el índice que mejor lo está haciendo, y el índice que hay que vigilar para comprar. Si bien ha subido bastante lo que llevamos de año, el timing de compra no es el mejor ahora mismo, pero sí que habría que vigilar para comprar tras correcciones. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí indicamos que esta es una zona importante de soporte, la conformada por la directriz azul alcista. Fijaos que aquí la semana pasada decíamos que podía venir un rebote desde aquí. El rebote se ha producido. Y también marcamos este posible mini canal bajista. Bueno, ahora mismo solo tendría 2 toques arriba y 2 toques abajo. Necesitaríamos un toque más en una de las directrices para poder confirmar el canal. Ahora, aquí tenemos las zonas importantes de soportes y resistencias, y el que no esté ya comprado en el Nasdaq, pues tendría que vigilar una corrección a una zona Fibonacci para vigilar compras. Este es el índice donde hay que estar sí o sí. Ahora mismo no es el mejor timing después de una subida bastante importante. Ha subido un 60% desde mínimos, una bestialidad. Entonces,
los que no se hayan subido al carro, pues esperaría que se produjera alguna corrección importante para poder incorporarse. Y por último, finalizamos el estudio de los índices americanos con el Dow Jones. Dow Jones, que ha superado el 61,8% de toda la caída. Aquí están marcados los niveles, las zonas pivote más relevantes en el gráfico. También habría que trazar aquí un posible primer impulso alcista. Veremos si corrige alguna zona Fibonacci y activa un segundo. En general veis que los índices americanos lo están haciendo mucho mejor que los europeos, sobre todo el índice tecnológico Nasdaq 100. De buscar compras, yo las buscaría evidentemente en el índice que está más fuerte, en el Nasdaq. Y ahora por último nos vamos a ir al Hansen chino y al Nikkei japonés. Empezamos por el Hansen. Bueno, el Hansen, que no lo está haciendo bien en los últimos años y que tampoco está mostrando muchos signos de fortaleza últimamente. Están aquí marcadas las zonas pivote importantes. Ahora estamos en una de ellas. Veremos si es capaz de sujetarse en esta zona y de ahí para arriba, o si por el contrario la media de 200 sesiones sigue funcionando de resistencia y vienen más caídas. Es un índice que yo no vigilaría para compras. Y por último finalizamos el análisis con el Nikkei japonés. El Nikkei, que tiene mejor aspecto que la bolsa china, pero que tiene una zona importante de resistencia relativamente próxima. Este es un nivel muy importante de resistencia. En caso de superarlo, seguramente veamos subidas más importantes. Ha recuperado bastante bien de la crisis del coronavirus, ha superado el 61,8%, y ahora habría que estar pendientes de una corrección a ver si se produce una corrección a zona Fibonacci y desde ahí se activa un segundo impulso. Pero tenemos esta zona importante de resistencia que debe superar para pensar en subidas más importantes. Bien, pues hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, compartid, dadle a me gusta, escribir algún comentario para ver en qué se puede mejorar, qué os gustaría que analizara en próximas semanas. Bueno, dadme un poco de ideas. Y nada, que tengáis un feliz domingo y a seguir cuidándose. Porque, bueno, no voy a hablar de la pandemia, que ya hablé la semana pasada y me pongo mal. Bueno, eso, feliz domingo y que lo paséis muy bien.